Bienvenido a Fuera de Micrófono, Juancho Armas Marcelo. ¿Lo de Juancho ya es definitivo o todavía te siguen llamando Yo creo que Juan ya, Jesús? yo creo que ya lo de Juan Jesús o Juan José es un añadido. No le pongo reparo ninguno a cómo me llamen y a cómo me digan. Pero normalmente Juancho. Normalmente Sí. Juancho. Y la gente que menos me conoce me dice JJ, que tampoco me disgusta. Ya. Un canario en Madrid. Tú llegas a Madrid en el año 78, a finales de los 70, cuando Madrid debía ser, bueno, pues había un ambiente un poquito, iba a decir, tenso, ¿no? Era una maravilla, hombre. Os digo por el tema político. Pero es que era una maravilla. Era una maravilla. Sentías a gusto, ¿no? Es que salir del franquismo. Ya. Ten en cuenta que yo tenía encima una condena de cárcel por haber publicado aquel libro de Valente en el año 70, y yo no había salido nunca de este país porque el franquismo no me dio pasaporte y me quitaron la carrera hasta esos años. De manera que cuando regresó la libertad a España, regresó también a mí, y yo era un magnífico irresponsable, un caballo desbocado, joven, que sí, que me comí el mundo que quería comerme, y estoy muy agradecido a haber hecho una buena digestión. Porque ha sido un escritor, aparte de comprometido, un escritor que siempre, o casi siempre, yo creo, no sé si ha habido algún paréntesis, siempre has estado vinculado a los medios de alguna manera. O sea, siempre has escrito sobre temas de cultura, pero siempre has estado muy vinculado a los periódicos. Eso te mantenía muy al tanto de lo que pasaba, ¿no? 50 años llevo en ese menester, que además es muy agradecido, ¿sabes? Porque a pesar de que somos, y además hay que aceptarlo, ególatras, y hay un ego que maneja, el hecho de la escritura lo maneja un ego muy por encima, desgraciadamente, de lo que llamamos supraconciencia, y que nadie tiene idea de lo que es, pero es una gimnasia obligatoria para un escritor hoy en día. Una gimnasia necesaria, yo diría, de alimentar otra sintaxis que no sea la del libro. Es decir, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia es que yo, por ejemplo, cuando escribo un libro, no pienso nunca en el lector. El lector no me interesa. El lector actuaría como censura previa en la escritura literaria. En la escritura periodística es todo lo contrario. Uno tiene que saber en qué periódico escribe y para quiénes escribe. Para qué personajes, para qué tipo de lector tiene ese periódico. Hay que tener. Yo he tenido ya muchos periódicos y muchos directores en mi vida, algunos muy inferiores a mí, por supuesto, pero otros también superiores, ¿no? Que me han enseñado mucho. Y aunque no tengo mucho que ver ideológicamente con él, por ejemplo, Anson me enseñó mucho de periodismo y me enseñó mucho de libertad. Es asombroso que un periodista como Anson me enseñara mucho de libertad, más que otros que procedían de una izquierda que después resultó casi siempre hilarante y muy pasota, que no era izquierda ni era nada. ¿El periodismo cultural es más libre que el periodismo político? Quiero decir, o también ahí tiene, porque da la sensación de que siempre hay bandos, siempre hay... Siempre hay bandos, siempre hay tribus, siempre hay jeques, siempre hay intereses, siempre hay publicidad, siempre hay propaganda. El problema es cuando uno trata de, por lo menos, evitar todas estas cosas que yo acabo de decir. Entonces te convierte básicamente en enemigo público número uno. Porque estás en tierra de nadie. Y si no tienes un director que te garantice ese pequeño territorio, pues los comanches están alrededor tuyo todo el día haciéndote la puñeta, ¿no? Pero bueno, es que eso, yo después del tiempo, fíjate, Javier, yo pienso que eso forma parte del juego. No.
Eso forma parte del crecimiento, del juego, de saber madurar y de la experiencia misma, ¿no? De manera que ese juego de enemigos, de contrarios, de intereses encontrados, de intrigas, conspiraciones de juguete y de bolsillo, todo eso forma parte del juego. Cuando tú estás ya en Madrid, bueno, para los años 90 y tal, escribes un poco una novela autobiográfica que era Cuando éramos los mejores, ¿no? Me parece que se titulaba. No, Cuando éramos los mejores. Eso no era Cuando éramos los mejores es una ilusión. Ese libro se titulaba. Ya, si es que lo recuerdo porque creo que lo leí en aquel momento. Se titulaba El sueño del futbolista adolescente. Porque es mi paso juvenil y amateur por el amateur del Real Madrid. Yo fui futbolista del Real Madrid hasta los 20 años en el amateur, claro. Pero todos los jueves jugaba en el Bernabéu, me acuerdo que era así, clavado 100 minutos contra los grandes. Éramos el sparring de los grandes. Y yo tuve muchas veces enfrente a grandes jugadores, entonces. Yo tuve muchas veces enfrente mío a Puskás, a un cuarto metro. Fíjate. Y a Mancio y a toda esa gente, y Soco y toda esa gente, ¿no? Todavía era Miguel Muñoz el entrenador de... Lo que ocurre es que mis estudios de lenguas clásicas eran muy duros, y no se podía hacer las dos cosas a la vez. El Real Madrid exigía mucho, el fútbol exigía mucho, y aunque yo tenía un sueño por ser futbolista, siempre supe que había que estudiar. Si yo no hubiera estudiado lenguas clásicas, no sabría lo que sé, ni sabría decirlo. No. Porque muchas veces no, siempre, solo se sabe lo que se sabe decir. Y hay mucha gente que no sabe y por supuesto no sabe decirlo. Después de una larga trayectoria, de un montón de libros y de... siempre se dice que, o parece que hay en el ambiente aquello de que en España se escribe mucho, pero se sigue leyendo poco. Ahora parece que según las últimas estadísticas ha subido el índice de lectura, pero es verdad que nos da más por escribir que por leer, ¿o es una cosa...? Ahora se escribe más y se lee peor. Es posible que Octavio Paz decía hace mucho tiempo, claro, decía que ahora se leía más pero se entendía menos. Entonces hay una especie de lector o lectora que cree que lo es y se limita a lo mejor a leer a los escritores de su región. No tiene base. Ese lector no tiene base o esa lectora no tiene base. Leen lo que sale en los periódicos los fines de semana, que suele ser publicidad. Y te da mucha pena que alguien se presente delante de ti y te diga yo soy lector y yo soy lectora, y te das cuenta que en cuanto metes un poquito el dedo en esa piel, te das cuenta que no son lectoras, que leen libros pero que no se enteran, no tienen la comprensión de lo que es el texto ni la situación mental para situar a sí mismo el libro que están leyendo. Gente que no ha leído literatura clásica, que no ha leído literatura popular del siglo XX, gente que no tiene más interés que lo que es el último charlatán que acaba de publicar un libro y que sale en los periódicos. Y sobre eso yo no discuto, entre otras cosas porque a mí, Javier, el siglo XXI me interesa poco. Yo soy un hombre del siglo XX y más bien del XIX, desde el punto de vista intelectual, quiero decir. Y el siglo XXI me interesa bien poco, solo me interesan básicamente dos cosas. La ciencia, sobre todo la ciencia médica, me parece que tiene unos adelantos milagrosos día a día, y la gastronomía. Hemos aprendido a elegir. Podíamos elegir, ya era un privilegio, pero no sabíamos elegir. Ahora hemos aprendido
por lo menos determinadas clases sociales, hemos aprendido a elegir. Y eso es un privilegio. Ya vivir es un privilegio, pero vivir así es un gran privilegio. Machado decía que en España hay 9 cabezas que embisten y una que piensa. Yo no sé si esa proporción ha cambiado por lo que estamos hablando. ¿Hay más gente que piensa? Yo diría que aquel que piensa ha desaparecido, porque el que piensa queda fuera de la numeración. No existe. El que piensa es un peligro. No. En España el que piensa es un peligro. De lo que se trata es de hablar para escolares. No hay hoy un político, ni uno, que pueda mantener una conversación, ya no digo un debate o una discusión, una conversación, por ejemplo, con Fernando Savater, con el que se puede estar o no de acuerdo en todo lo que dice, pero es un tipo que sabe lo que es la palabra, que sabe lo que es la gramática, que sabe lo que es el mundo clásico, que sabe dónde está parado, que dicen. Pero bueno, no hay ninguno en España, y si lo hay, que levante la mano, que pueda discutir de cualquier cosa de esta, porque tiene un lenguaje, esta gente tiene un lenguaje escolar, dirigido a escolares. Conocen que este país es un país al que le faltan pues 100 años de educación para estar en su sitio. Por otro lado, no nos pongamos estupendos porque España siempre ha sido así, pero eso no basta tampoco. Es decir, yo no soy un crítico con un país al que amo mucho, pero como amo mucho mi tierra pequeña, pero soy un crítico porque el déficit de educación y el déficit de respeto que hay es una cosa lamentable. Yo las veces que he ido a Japón me para a pensar, ya no con España, sino con todo Occidente. Si tú te paras ahora, tú eres japonés y estás en Japón y dices, párense, y el Japón se para ahora, se paraliza, y Occidente echa a correr a ver si lo coge, y tú, Japón parado y Occidente corriendo a toda velocidad, no lo alcanzan 100 años, no lo alcanzará en 100 años, ni técnicamente, ni del punto de vista de la educación, ni del punto de vista del respeto, ni del punto de vista, fíjate, de los valores que yo creía que eran exclusivos de la Revolución Francesa, y que no, que parece que también existen en la civilización oriental. Tú que eres un admirador, supongo, y además por paisanaje y tal, de Galdós, aquel Galdós que también escribía en los periódicos, ¿qué pensaría ahora mismo de nuestro país? O sea, lo mismo que pensaba. Sí. Lo mismo que pensaba. Es decir, incluso yo lo pondría más en un lugar un poco anarcoide, que en sus obras Galdós enseñaba nada más que las uñas. Era más bien un socialista moderado, pero radical al mismo tiempo. Anticlerical, ¿no? Sí. Era lo que los conservadores exagerados llaman la anti-España, ¿no? Sin embargo, esa es la España. Lo era Larra, lo era Machado, lo era Unamuno, con todas sus contradicciones, lo era Galdós. Y ahí debemos mirarnos para seguir pensando, pero yo creo que está perdido ese mundo. Yo creo que está perdido ese mundo, que ese mundo no va a volver, no va a volver, que el siglo XXI es demasiado, corre demasiado deprisa. Deja atrás muchas cosas importantes y se pierden cosas muy relevantes. Y yo no sé exactamente dónde vamos a parar en este fin de época. Pero lamentablemente tengo que decir,
Y duele y me indigna un poco que el mundo occidental es un mundo en declive completo. Porque las redes sociales, Internet, tiene, supongo, su parte positiva, pero de alguna manera también son embrutecedoras de alguna forma, porque tú vas ahí, pero solamente para buscar el titular, el no sé qué, no se profundiza quizá, ¿no? Pero en ese partido... No sé, tú no eres de redes, porque he visto que Twitter no tienes... Yo hago Facebook. Sí, alguna foto de tu nieto, poco, ¿no? Muy poco, mis nietos y cosas por el estilo. Como un juego. Ya. Y por lo pronto a mí las redes, por regla general, me han respetado, porque también yo he respetado. Yo lo que creo es que ahí, como decía Humberto Eco, se le ha dado voz a millones de imbéciles. Ajá. Y entonces la imbecilidad es millonaria, y además es gratis. No hay que estudiar para ser imbécil, al contrario. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que estamos rodeados de imbéciles. No. Y que el imbécil se disfraza a veces de mediocre, y el mediocre llega siempre, porque también hay una legión de mediocres en esta sociedad que hace su cálculo de supervivencia y de subir en la escala social y en la escala laboral, en la escala social, en la escala política, en la escala familiar. No hay nada más que revistas por todos lados, sin formación, porque si tuviera formación deslumbrarían. Pero hoy deslumbra un tipo, hoy dices tú, brillante. No, brillante no. Parece brillante. Es una estrella que parece brillante que la semana que viene ya no está. En esa mediocridad se podría incluir a una serie de ministros de cultura que han estado en los últimos años y ahora, ¿no? A todos. A todos. A todos. Menos a Jerónimo Saavedra, supongo que era un poco... No, pero Jerónimo Saavedra felizmente no fue de cultura. Estuvo en cultura, ¿verdad? No estuvo en cultura. Estuvo en educación. En educación. Ah, perdona, sí. Jerónimo Saavedra... Había veces que estaban... Pero vamos a ver, los dos ministerios estaban, ¿no? Hay dos cosas que hablar en esto muy seriamente desde mi punto de vista. Primero, un ministro de Cultura puede ser inculto. Eso no importa. Porque el ministro no va a estar siempre, va a estar 4 años. El problema es que hay que mirar su labor. Y yo, mira, a mí no se me escapa ni Javier Solana, se me escapa Semprún, porque era una personalidad. Y mira de lo que hablo del siglo XIX. Pero hoy por hoy la cultura es un juguete de cambio político, sin más, y va a parar al que le toque. Y los últimos ministros de Cultura, pues francamente, ya la clave te lo da que este hombre, Pedro Sánchez, presidente, lo que piensa de la cultura es nada. Es decir, Maxim Huerta. ¿Cómo se le ocurrió a este hombre decir Maxim Huerta al Ministerio de Cultura y Deportes? ¿Por qué se le ocurrió? Se le ocurrió porque era una especie de escaparate. Este tipo estaba en una especie de escaparate, pero es que después de Maxim Huerta, todo han sido meteduras de pata. Y Zeta, la gente tiene que saber que Iceta no tiene 4º bachillerato. Y Derecho al final no lo acabó. No, es que no tiene 4º bachillerato. ¿Cómo va a ser Derecho? Derecho ni lo empezó. No hizo preuniversitario ni hizo el bachillerato superior. Iceta era una especie de bestia educada, refinada, pero sin una cabeza medianamente articulada que pudiera entender lo que es la cultura en España, que es muy importante. Solamente el patrimonio nacional es muy importante, ¿no? Y la creatividad de este país es inmensa. Solo que eso no tiene un valor económico efectivo inmediato y no interesa gran cosa. Y el Ministerio de Cultura a veces no existe. Durante años de repente no existe. De manera que... Da la sensación también que... No sé ni cómo se llama este. El presidente habló del presidente del gobierno. El presidente del gobierno estuvo en la última gala de los Goya. Pero quiero decir... eso es representación. Eso no suele ser gente que va ni al teatro, ni se sabe que lea muchos libros. O sea, digamos que la literatura
no. Que no. Es menos fotogénica que el cine, que pasas por la alfombra roja, ¿no? No, mira, Aznar cuando era presidente llevaba ahí a leer poemas a la bodeguilla de Felipe González, llevaba a la bodeguilla de Felipe González a poetas de derechas, de izquierda, que iban también de izquierda, por mucho que se lo callen ahora, y además lo manejaban también gente de izquierda, porque claro, el oportunismo después se ocultan porque no les interesa, pero el oportunismo... ¿Tú los has visto alguna vez por allí? No, yo no los he visto porque nunca... ¿No fuiste a la bodeguilla de Aznar? ¿Sí? Nunca fui a la bodeguilla, jamás. Ni a la bodeguilla de Felipe González. Tampoco. Podía haber ido a la de González, pero no a la de Aznar. Pero ellos hacían algo, querían que se supiera, que se interesaban por, querían que supieran, que la gente pensara que eran gentes que efectivamente tenían una inquietud intelectual. No lo creo, francamente, no lo creo. Yo no lo creo en comparación, claro, la tesis aquella de Dalí, ¿no? Cuando le preguntaron en Nueva York, ¿usted se cree un gran artista? Y entonces se quedó muy serio y dijo, ¿en comparación con quién? Pues es que hay que comparar. Claro. Entonces tú coges a Aznar o coges a Felipe González y te vas a la Segunda República y empiezas a ver las personalidades que eran gentes cultas, ateneístas, con profundidad sintáctica y sabiendo lo que decían, contra quién lo decían y cómo lo decían y en qué momento lo decían. Y te quedas asombrado de la degeneración a la que estamos dedicados. Entonces, ¿te hubiera gustado vivir la Segunda República? Mira, en lo que me ha tocado es vivir este mundo, ¿no? Y este mundo, ya te he dicho que a mí el siglo XXI no me interesa, que yo estoy en el siglo XX. La literatura del siglo XXI, por ejemplo, la arquitectura del siglo XXI, la escultura, sobre todo, la escultura, la música. Entonces, a mí me parecen absolutamente fuera de lugar y de una vulgaridad esta cosa que se llama el reggaetón. Esto que se llama, ya es la degeneración absoluta. Y entonces que Juancho no, siglo XX. Siglo XX y a veces pienso que sí, que la Segunda República fue una ocasión para cambiar España. Yo soy krausista. Y me declaro absoluto enamorado del proyecto de la Institución Libre de Enseñanza y lo siento mucho, pero todo eso se fue al traste. Escribiste un libro sobre Mario Vargas Llosa que se titulaba El vicio de escribir, creo que fue a primeros de los 90, el 91 puede ser, ¿no? Sí. La figura de Vargas Llosa, que es un escritor relevante con su... sin embargo, su última etapa, él que criticaba mucho a esa sociedad superficial del faranduleo y tal, ¿qué te pareció? Pues esas son las contradicciones del ser humano, ¿no? Cuando se reúne o se junta con Isabel Presley. Al margen de Isabel Presley, mira, al margen de Isabel Presley, que es una mujer que está en lo suyo, muy inteligente, muy delicada, muy sofisticada, muy educada. Aparte de eso, no era el mundo de Vargas Llosa. Vargas Llosa, ayer publiqué un artículo sobre eso. La decadencia empieza ahí. Porque él está acostumbrado a vivir en un mundo y a estar pertrechado por sus propios criterios intelectuales. Y lo que hace es desmoronarse. A cada uno le toca desmoronarse de alguna manera, pero a él le tocó esta, ¿no? Y yo lo siento mucho porque los últimos libros, salvo una novela que se titula Tiempos Recios, sobre Guatemala y Jacobo Arbenz, el golpe de Estado de Jacobo Arbenz contra Jacobo Arbenz en Guatemala, salvo esa novela, todo lo que publicó después en esa etapa
extraña en la vida de Vargas Llosa no se parece en nada a lo que es, a lo que es el esfuerzo, a lo que es la enseñanza en la literatura, a lo que es exactamente la literatura Vargas Llosa. Si tú me dices, bueno, pues también Alejandro Dumas tuvo su decadencia, ¿no? Tal vez Víctor Hugo, que pues tuvo su decadencia, no lo creo, ¿no? O Flaubert, sus ejemplos. Pero es preferible no publicar. Es preferible no publicar. Es preferible quedarse en Stendhal y publicar lo que hay que publicar y no publicar lo que no hay que publicar. Pero entró en un mundo que no era el suyo. Y yo pienso que la gente que entra en un mundo que no es el suyo comete el error de ir a conquistarlo y sucumbe. Sucumbe porque el otro mundo tiene unos significados y unos significantes que tú has ignorado o has despreciado. Y tienes también su aprendizaje. Es decir, ese mundo tiene también su aprendizaje. No es cuestión de entrar a torear al centro del albero y llevarte el toro por delante, porque es que el toro termina matándote. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido con Mario. Bueno, Juancho, es inevitable hablar de Latinoamérica o de Hispanoamérica. ¿Tú prefieres el término hispanoamericano? No voy a discutir sobre el sexo de los ángeles. Pero bueno, has escrito sobre Cuba, sobre Fidel, has viajado, conoces Venezuela. He ido 263 veces a América. ¿Por qué no me cuentas qué te parece lo que está pasando en Latinoamérica? Porque han vuelto un poco, por uno los populismos, por otro me parece que la dictadura. Me parece que está en el... Cuba sigue sin salir adelante, ¿no? Todo eso es el resultado de una terrible demolición que empieza en los años 60 y que termina ahora. Es decir, América Latina es la demolición desde México a Ushuaia, al sur de la Argentina. Y escapa poco, escapa por unas décimas, escapa Chile y no sabemos hasta cuándo. Uruguay, que es un país pequeño que tiene 3 o 4 millones de personas, pero lo demás es todo un desastre. Centroamérica es un desastre. México es una guerra. El año pasado murieron en combate entre militares, policías y narcotraficantes, murieron 50.000 personas. Y esto se repite año tras año con una especie de insolvencia para resolverlo, que más bien parece que hay interés en que ocurra. Y eso es un crimen. O sea, América Latina en estos momentos es de una decadencia brutal y criminal, y las instituciones no tienen capacidad, porque las sociedades no tienen capacidad para que las instituciones la tengan, no tienen capacidad para sostener lo que se les está viniendo encima. Y no, además, no se les puede ayudar, porque ¿quién va a ayudarlo? Zapatero puede ayudar a Venezuela. Zapatero en mi concepto, mira, Zapatero no es más que un charlatán. Nada más que un charlatán. Un charlatán. Me da mucha pena, ¿sabes? Porque en alguna ocasión creímos en Zapatero. Pero Zapatero no es más que un charlatán que va a su beneficio y va a sus cosas. Es un personaje que no me interesa nada. No me interesa nada. ¿Tú te crees, o sea, crees que debería, tú pedirías perdón por lo que hicieron pues los descubridores de América, Colón? Si son los padres y los abuelos de ellos. yo nunca tuve ahí, familia mío no hubo nunca. Son los abuelos de ellos los que hicieron eso. Aparte que te voy a decir una cosa, todo esto es una cosa de risa. Es divertida y aburrida al mismo tiempo, cansina. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano todo esto le da igual. Si tú dijeras... Pero en la calle eso no se... Pero es que el pueblo español se ríe de eso también, no le da igual. Todo esto es un juego allá arriba en la estupidez política de unos y de otros. Porque ¿a quién se le ocurre decir eso? No se le ocurre a nadie. Aparte que si tú dijeras eso, yo siempre contestaría lo mismo. Es decir,
pero si son tus abuelos, son tus bisabuelos, son tus tatarabuelos. Es decir, no los míos. Los míos, los pobres, conquistaron las Islas Canarias y, por supuesto, yo soy descendiente de los conquistadores de las islas. Es posible que haya un porcentaje mínimo, después de 5 siglos, que haya un porcentaje mínimo de sangre guanche, pero yo no la siento. Uh-huh. Yo me siento del mundo entero gracias a las Islas Canarias. Otros tipos se sienten de las Islas Canarias solamente porque no conocen el mundo entero y no saben la maravilla que se pierde. Haber estudiado más. Como dicen en mi tierra, ver estudiado más. Bueno, tú que tienes ya nietos, que las nuevas generaciones, cuando recuerdan o cuando hablan de la transición, hay una tendencia a decir que aquello fue un apaño, que aquello no se hizo bien. ¿Cómo ves la España de hoy? Sí, y qué culpa tenemos los que llegamos a una etapa en la que había que buscar una salida a la dictadura. No sé, ¿en qué nos hemos equivocado? Empiezo por el final. Pues no lo sé, como tú quieras. Tienes libertad para... No tengo que arrepentirme, ni esta generación que hicimos aquello, de una u otra manera, tiene que arrepentirse de nada. Cuando dicen que fue una tramoya y que fue todo un cuento... Eso es mentira. Hubo un pacto muy claro de todas las partes, en donde se cedió por parte de todos para que esto saliera bien. Y unos años salió bien. Durante unos años salió bien. Y no sabemos si puede volver a salir bien con la misma Constitución que tenemos. Pero esa Constitución ha sido hasta el momento insalvable. Ahí está. Y si no la hubiéramos tenido, no se sabe ni lo que hubiéramos hecho. Ahora, la nueva política... Porque eso es una historia reciente de Podemos y de Ciudadanos. Uh-huh. La nueva política que venía a eliminar las castas y a decir la verdad sobre la transición. Yo no hablo de la santa transición, yo hablo de la bendita transición. No es santa, pues no me importa que no sea santa, pero bendita transición que sacó adelante la Constitución. Uh-huh. Que después discutamos el 23F, que si el rey, que si no el rey. Yo tengo mis ideas sobre eso y son bastante críticas. Uh-huh. Pero de lo que estamos hablando es de que se hizo un esfuerzo enorme por parte de todos para que esto saliera adelante. No me arrepiento en absoluto de haber vivido ese tiempo y de haber estado de acuerdo con ese tiempo. Y no tiene esta generación por qué estar. Ahora, que la nueva generación diga lo que dice, pues es probable que eso haya sido culpa nuestra. Lo que dicen estos ahora es que eso fue una tramoya falsa, que eso se cerró en falso y que no sé qué falso, y que eso fue un juego de políticos. Pues es probable que no hayamos hecho la pedagogía suficiente. Es probable que esos padres que somos no hayamos como generación hecho una pedagogía, una didáctica sobre lo que eran las libertades y sobre lo que era la dictadura. Ahora oigo yo a machanguitos de 30 años decir que con Franco pero tú qué sabes, con Franco se vivía mejor. Explicarle a esta gente que la corrupción que hay ahora en relación a la que había con Franco no es nada. Eso tenía que haber sido hace mucho tiempo. Porque la dictadura es corrupción de arriba abajo al 150%. Uh-huh. Y entonces no se puede. Con Franco se vivía mejor. Yo me encuentro ahora gente mayor que yo incluso, que dice, pero es que antes teníamos la puerta abierta y no pasaba nada. Ahora vas por la calle. Sí, pero esos son los problemas de la libertad. Esos son los problemas de la libertad y de la educación. Uh-huh. Y en las dos cosas estamos fallando. Pero está fallando el sistema en general, no el sistema en España, el sistema en general. Y no sabemos resolver los problemas que se nos vienen encima. Y todos estos problemas que se nos vienen encima no tienen nada que ver con el problema de la inmigración ilegal, que eso no hay quien lo pare de esta manera. Pues el tema de la inmigración, por cierto, a ti te afecta de alguna forma en el sentido de que, bueno, pues como canario y tal, ¿qué se puede hacer o qué solución tiene? Porque ahí desde la postura de integrarlos y tal, a echarlos... No, es que los que están. Uh-huh. Pero hay que resolver que no vengan. No. Hay que resolver que no vengan. Y hay que resolver que no vengan con la mano que haya que resolverlo. Porque, por ejemplo, Canarias no aguanta. No. Canarias no aguanta. Además,
Ahora está cobrándose en medio de una gran tensión que crece y crece, está cobrándose una conciencia peligrosa, que es la conciencia no de la invasión, sino de la ocupación. Me dirán, eres un alarmista. No soy un alarmista. La isla del Hierro ya está ocupada. Sí, hay más habitantes de fuera casi que... Y ya veremos a ver cuál es la siguiente que se ocupa. Y ya veremos a ver cuál es el proyecto, porque ahí hay encerrado un proyecto cada vez más evidente. ¿Por qué marroquíes ricos y mauritanos ricos mandan a sus mujeres, que al menos son 4, en estado, preñadas, a dar a luz en Canarias? Bueno, saquen las consecuencias. Compran una casa y se quedan a vivir. ¿Y tú qué tienes contra eso? No tengo nada, salvo que me digan que están en lo que están y que no me engañen, que no vengan, voy un ratito, voy de vacaciones, no. Están quedándose. Y las islas no aguantan más. Las islas están recogiendo gente de todos lados y se quedan todos los años más de 40.000 de Finlandia al sur de Argentina, pasando por África, se quedan en las islas visitantes más de 40.000 al año. Significa que dentro de 10 años hay 400.000. Y además, cuidado, yo no soy racista. Yo lo que pasa es que soy civilizado y occidental. Y la pretensión del islamismo ya sabemos cuál es. O estoy equivocado y soy un inculto. En fin, pero esta es la situación. Premios literarios. Bueno, tú habrás vivido situaciones pues curiosas, ¿no? Siempre están amañados. Ahora hemos tenido recientemente un premio importante y tal. ¿Qué opinión tienes tú de ese...? Porque, claro, hay escritores que dicen, el premio me supone, pues ganar una... No, hombre, nunca viene mal. Nunca viene mal, ¿no? Nunca viene mal. ¿Pero cómo se dan? ¿Tú has sido jurado de algún premio? Sí, he sido jurado y he visto de todo. Pero de todo, en lo más alto, en el Cervantes y en los más bajos. Depende. Porque un año el premio viene hecho por la editorial que sea, y otro año no. Otro año uno espera a ver qué me dan y resulta que no me dan nada, que yo tengo que decidir. Depende de muchas cosas. Ahora, todo eso forma parte de la vida. Y la vida en la que estamos metidos es una vida que no es limpia. No es exactamente limpia. Entonces, claro, los premios forman parte de esta falta de limpieza que tiene la sociedad. Sí, me llama la atención que tú eres miembro de varias academias hispanoamericanas. 11. Sin embargo, no eres académico en España. Eso, de alguna forma, es más difícil de entender, ¿no? Me presentaron a la academia hace 8 o 9 años y perdí ante Félix de Azúa, ¿no? Pero ya no tengo mayor interés en nada de eso. Eso fue un momento de euforia y de mi tiempo, de mi biografía, pero ya me cuesta trabajar. Mira, yo tengo una jubilación de oro, no económicamente, quiero decir de oro, desde el punto de vista del placer de la vida. Y me levanto todos los días. Yo desayuno a las 4 de la mañana. Es buena hora, ¿no? Para empezar el día, ¿no? Pero no empiezo el día. Desayuno. Bueno. Después me acuesto a leer. Y cuando tengo sueño, dejo eso. A las 11 me levanto y escribo hasta la 1. Y a la 1 pienso dónde voy a comer o si como en mi casa. Estoy en la gloria. Tengo una salud que normalmente me felicita todos los días por lo bien que estoy y lo bien que me encuentro. Y casi tengo 80 años.
Y 20 de noche son 100 en realidad, porque los 20 de noche que viví... Estás cerca de ser octogenario. Por lo tanto, no me priva el que me dicen, hombre, Juancho. Sí, pero no me lo van a decir. No me lo van a decir. Ya para ir terminando, porque nos vamos con el tiempo, ¿qué país tú crees que le vamos a dejar a estos nietos que tú tienes? Que además uno de ellos es un artista, ¿no? Porque he visto que es un artista de la música. Es un artista, ¿no? Estudiando también. Sí, bueno, pero... Un artista fantástico. ¿Te preocupa realmente? O sea, sí, me preocupa, pero... Hay gente que dice, no, es que... No, pero vamos a ver. Tú siempre has dicho que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿O te lo he leído en alguna entrevista? O... Algunas veces cualquier tiempo pasado fue peor, ¿no? Fue peor. Yo soy, por regla general, soy optimista. Y veo que los nietos... los míos por lo menos, tengo que decirlo así, son los dos, ella y él, son dos seres que se han creado y se han criado y se siguen criando libres, y estudiantes y artistas. Bueno, ¿qué quiero decir? Que están pertrechándose para el duro mundo que les espera. Ahora, el mundo es de ellos si se pertrechan. Es decir, si están preparados para enfrentarse a ese mundo. Nosotros, querido Javier, cuando teníamos 20 años, 21, 30, el viaje era de Madrid a Bilbao, de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Murcia. Ese era el viaje nuestro, por regla general. Estos tipos viajarán de Madrid a Washington, de Washington a Groenlandia, de Groenlandia a Buenos Aires, como si fuera cualquier cosa de día y de noche. Y eso me da optimismo. Pues muchas gracias, Juancho, y ha sido un placer tenerte con nosotros y hablar de lo que estamos viviendo, ¿no? Que tampoco... Te lo agradezco mucho a ti, porque ha sido como... el diván del psiquiatra. Muchas gracias. A ti.